Esta es una maravillosa historia que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, sobre la resurrección de Lázaro, pero a la vez es una práctica enseñanza destinada a todo creyente en Jesucristo. Ese amigo de Jesús en Betania, Lázaro, se enfermó gravemente. Sus hermanas, Marta y María, mandaron avisarle a Jesús, pero el Señor esperó varios días en ir a visitarlas y entre tanto, Lázaro murió. Al encontrarse con ellas, quienes estaban muy compungidas y llorando, Jesús se conmovió y lloró por la muerte de su amigo. Aquí vemos a Jesús en su parte humana, con amistades y también con emociones. Lloró por Lázaro. Ya habían pasado 4 días y este es el relato bíblico de lo sucedido. Bienvenidos todos. Desatadle y dejadle ir. Evangelio de Juan capítulo 11, verso 44b. Nos dice la palabra del Señor. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La ilustración nos enseña cómo eran las tumbas o los sepulcros en aquella época. En uno similar fue colocado el cuerpo de Jesús cuando murió. Juan 11:39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Sin embargo, vemos que los amigos de Lázaro corrieron la piedra porque obedecieron la voz del Maestro. Y él va a seguir hablando. Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Que salió Lázaro, resucitó después de 4 días que yacía muerto en ese sepulcro. 11:44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Hay algo imposible para Dios? Nosotros los creyentes sabemos que nada es imposible para Dios. ¿Tiene tanto poder su palabra? Totalmente. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 nos dice que todo lo que hay, toda la creación es por la palabra de Dios. Y hablando con la hermana de Lázaro, Jesús le dijo en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Nosotros los creyentes sí que sabemos que esto es una absoluta verdad de acuerdo a lo que hemos visto en la palabra del Señor. Meditemos. Juan 11:44b. Desatadle y dejadle ir. Por sí mismo Lázaro no podía liberarse. Estaba atado de pies y manos. Esta es una gran enseñanza para todos nosotros los creyentes que estuvimos muertos en el pecado. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para las personas que de pronto escuchan esto por primera vez, cuando estuvimos en el mundo, quiere decir sin Cristo, espiritualmente estábamos muertos. Como Lázaro, atados, no podíamos hacer nada por nosotros mismos, pero vino el Salvador y en la cruz nos dio a todos vida eterna. Cristo vino al mundo, nos buscó, nos encontró muertos y como a Lázaro, nos resucitó a una vida nueva. Ahí se cumple lo que dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, como Él ya nos salvó, con su muerte, sepultura y resurrección, no debemos quedarnos atados a la mortaja de la vieja vida. Despojémonos de ella y andemos en la libertad de la vida nueva, a la que Cristo nos llamó. Viviendo en el pasado. Esto es bien interesante. Es un pobre testimonio para el mundo que los cristianos llevemos consigo las cosas de la vida pasada, mortaja, que es el pecado, negando la obra de la cruz. Aquí vemos al cristianito caminando,
pero arrastrando con envidia, enojo, gritería, adicciones, mentira, hipocresía, rencor, murmuración, odio, malicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Hebreos 12:1 nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es imposible caminar espiritualmente bien, queridos hermanos, si estamos cargando con pecado, con malos hábitos, con cualquier cosa que de pronto nos placía en el mundo, en la vieja vida, pero que ahora con Cristo es un estorbo para marchar hacia la madurez espiritual. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, el pecado. He aquí todas son hechas nuevas. La mortaja ya pasó. Y aquí vemos la ilustración de un cristiano victorioso que dejó el pasado muy atrás. El apóstol Pablo nos brinda una gran enseñanza para la nueva vida en Cristo. Esto nos lo relata en Filipenses 3:13-14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, qué bien, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto fue lo que hizo Pablo. Cortó con todo lo que traía del pasado. Cuando fue llamado por el Señor Jesucristo, abandonó su pasada manera de vivir y por eso pudo ser triunfante y hoy está en un lugar especial en la presencia del Señor. Actitudes típicas. ¿De qué se trata esto? Efesios 4:31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando se conoce la palabra de Dios, pero no se aplica, la vida es insoportable en el hogar, familia y sociedad. Sí, estas son actitudes típicas de algunos creyentes que no aplican la palabra del Señor. Se puede leer todos los días, pero esto es una actitud no solamente en el hogar, también en las partes públicas, en oficinas, en dependencias, en consultorios, cuando no está la cita a tiempo, cuando no vino el médico, cuando alguien en el semáforo nos gana de puesto, en el supermercado, de pronto estallamos en cólera. Y qué tristeza, ¿no? Con este estilo de vida, sin dominio propio, el Espíritu Santo está contristado y lamentablemente no hay buen testimonio que puedan ver los demás. Ojalá estas actitudes típicas lo hagan parte de nuestro diario vivir. Ojalá que no. ¿Cómo vivir sin el tormento pasado? Reconocer el pecado que está anidado en mi corazón y confesarlo. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la persona ilustrada de esta manera y ahí está el corazón. Si hay algo anidado en mi corazón, debo reconocerlo y confesarlo. Efesios 5:18b nos dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo. 4:23 de Efesios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está la mente? Aquí está. ¿Cómo es esa llenura? ¿Cómo es que se puede renovar el espíritu? Con la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y el Espíritu Santo obrando, enseñando para que nosotros la podamos entender y aplicar. Primera de Pedro 1:23 nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queridos hermanos, es la palabra del Señor la que nos ayuda a vivir en esa vida nueva a la que nos ha traído el Salvador Jesucristo, con la lectura, meditación de la palabra y el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que limpia el corazón. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 15. Le dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Queda alguna duda? Ninguna. Es la palabra del Señor la que limpia, la que quita esa mortaja que no solamente traemos del pasado, sino que le agregamos
otros pecados que nos hacen incómoda la vida cristiana, nuestro crecimiento espiritual. Y vea, se refleja una vida completamente diferente. Sale de lo oscuro a lo claro. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, ¿no? Como lumbrera a mi camino. Me quita la turbiedad, la oscuridad, la confusión y me da esa luz que yo necesito para mi diario vivir. Reflexionemos. Una de las mayores dificultades en el pueblo de Dios es no reconocer el pecado. Y al no reconocerlo, ¿cómo se va a renunciar y confesarlo? Qué pregunta, ¿no? Mientras el pecado, estilo de vida, costumbres, dichos, moda, música, enredos, contienda y actitudes de la vida pasada permanezcan en el corazón, saldrán a relucir en cualquier momento y el testimonio al piso. Dice Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, esa mortaja, ¿no? Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Qué bueno poderle poner mucha atención a la palabra, ¿no? Y acá repetimos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué? Las cosas viejas pasaron, el pecado. He aquí todas son hechas nuevas. Estos versos no necesitan mayor interpretación. Requieren es una rápida aplicación. Si los aplicamos, dejamos los sudarios de la vida pasada y marchamos victoriosos hacia la madurez espiritual. Finalmente, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Donde no pueden llegar los especialistas, los consejeros, los profesionales, Dios sí puede llegar a través de la palabra para, como espada de dos filos, cortar lo que se debe cortar. Con la diaria lectura, meditación y aplicación de la palabra de Dios, acompañada de la oración, podemos cortar esa mortaja de la vida pasada, andar libremente y poder decir con gozo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Lo cree, querido hermano? Amigos, ustedes también pueden gozar de las virtudes que tenemos en Cristo, de las bendiciones que tenemos en Él, si aceptan la obra de Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó. Nosotros ya lo creímos y un día vamos a resucitar con Él para permanecer eternamente acompañándole, por siempre, jamás. Yo lo creo y espero que ustedes también lo crean. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por esta palabra, por este tema. Te suplicamos que en el poder de tu Santo Espíritu lo apliques a nuestra vida, que esta palabra llegue a nuestro corazón, como dice Hebreos capítulo 4:12, y que sea la que nos transforme nuestras vidas. Ayúdanos a mirar qué hay en nosotros de la vida pasada para que podamos despojarnos, crecer espiritualmente, ser luz y testimonio a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, y a llevar tu palabra viva y eficaz a un mundo que está oscuro, a un mundo que, como estuvimos nosotros, hoy está muerto en delitos y pecados. Ayúdanos a llevar esa palabra. Te lo agradecemos inmensamente en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Con acción de gracias. Amén. Aleluya.